Las nieblas de Avalon, Libro 2, La Reina Suprema, de Marion Zimmer Bradley, capítulo 13. Cuando Morgana dejó la corte de Arturo en Caerleón, pidiendo licencia para visitar Avalon y a su madre adoptiva, centró sus pensamientos en Vivian, para apartar de su mente cuanto había sucedido entre ella y Lancelot. Cuando lo recordaba involuntariamente, era como sentir la quemadura de un hierro al rojo vivo. Se había ofrecido a él con plena sinceridad, a la vieja usanza, y él solo la había aceptado como un juego intrascendente, ofendiendo así su feminidad. No sabía contra quién iba su odio, si contra él o contra sí misma. Una y otra vez lamentaba las agrias palabras que le había dirigido. ¿Por qué había tenido que insultarlo? Él era como la diosa lo había hecho, ni mejor ni peor. Empero, en otras ocasiones, mientras cabalgaba hacia el este, sentía que ella era quien había sido insultada, y el viejo escarnio de Ginebra, pequeña y fea como una del pueblo de las hadas, fustigaba su mente. De haber tenido más que dar, de haber sido hermosa como era Ginebra, de haberse contentado con lo que él podía dar. Y entonces su mente oscilaba nuevamente hacia el otro extremo. La había insultado y a la diosa con ella. Así pues, atormentada, viajó por la verde región de las colinas y, pasado cierto tiempo, empezó a considerar lo que le aguardaba en Avalon. Había abandonado la isla sagrada sin permiso. Había renunciado a su condición de sacerdotisa, dejando incluso el pequeño cuchillo en forma de hoz de su iniciación, y, en años posteriores, se había peinado con el cabello sobre la frente para que nadie pudiera ver la media luna tatuada ahí. Ahora, en una de las pequeñas aldeas, trocó un pequeño anillo dorado que poseía por pintura azul de la que utilizaban las mujeres de las tribus y volvió a tintar la descolorida marca. Todo cuanto me ha sucedido es consecuencia del incumplimiento de los votos que hiciera a la diosa. Y luego recordó que Lancelot había dicho en su desesperación que no había ni dioses ni diosas, sino que estos eran las formas que la atemorizada humanidad daba a todo lo que no podía entender. Pero, aunque fuera cierto, esto no constituiría una disculpa para ella, porque, aunque la diosa solo fuera un producto del pensamiento, o solo un nombre para las grandes incógnitas de la naturaleza, había desertado del templo y del modo de vivir y pensar al cual se había consagrado, y rechazado las grandes mareas y ritmos de la tierra. Había comido alimentos prohibidos para una sacerdotisa. Había tomado la vida de animales o plantas sin dar gracias a la parte de la diosa que estaba siendo sacrificada para su provecho. Había vivido con negligencia. Se había entregado a un hombre sin procurar conocer la voluntad de la diosa en las mareas solares, por mero placer y lujuria. No podía pretender que al regresar todo fuera como antes. Y, mientras cabalgaba atravesando las colinas, entre cosechas que maduraban y la fertilizante lluvia, era consciente, con un dolor que aumentaba, de cuánto se había alejado de las enseñanzas de Vivian y de Avalon. La diferencia es más profunda de lo que pienso.
Incluso aquellos cristianos que cultivan la tierra tienen un sentido de vida que los aleja de ella. Dicen que su Dios les ha dado dominio sobre todos los seres vivientes y todas las bestias del campo, mientras que quienes moramos en las colinas y los pantanos, la floresta y la remota campiña, sabemos que no somos nosotros quien dominamos a la naturaleza, sino que es ella quien nos domina desde el momento en que el deseo alienta a nuestros padres y la voluntad de concebirnos en el vientre de nuestras madres, y permanecemos bajo su dominio, hasta cuando alentamos en el útero y somos alumbrados en su tiempo. Y también lo están las vidas de las plantas y los animales, que deben ser sacrificados para alimentarnos, procurarnos vestidos y darnos fuerza para vivir. Todas estas cosas están bajo el dominio de la diosa, y, sin su benéfica misericordia, ninguno de nosotros podría tener un hálito de vida. Mas todas las cosas pueden tornarse estériles y morir. Incluso cuando llega el momento de la esterilidad y de la muerte, de forma que otros han de venir a ocupar nuestro lugar sobre la tierra, también concurre su voluntad, puesto que ella no es únicamente la verde señora de la fructífera tierra, sino asimismo la dama oscura del origen que yace oculto bajo las nieves, del cuervo y del halcón que traen la muerte, y de los gusanos que trabajan en secreto para destruir, incluso Nuestra Señora de la podredumbre, la destrucción y la muerte en el final. Recordando todas estas cosas, Morgana llegó a darse cuenta de lo ocurrido con Lancelot. Después de todo, era algo nimio. Su gran pecado no había sido aquel, sino el cometido contra su propio corazón al haberse apartado de la diosa. ¿Qué importaba lo que las demás consideraran como bueno o virtuoso, pecado o vergüenza? La herida en su orgullo era una saludable purificación. La diosa se ocupará de Lancelot a su tiempo y a su modo. No me toca a mí decirlo. En consecuencia, Morgana pensó que lo mejor que podía ocurrirle era no volver a encontrar con su primo. Esperaba poder reintegrarse a su antigua condición de sacerdotisa elegida, aunque Vivian quizás se compadeciera de ella y la dejara purgar sus pecados contra la diosa. En aquel momento comprendió que no sería feliz residiendo en Avalon, aún como sirvienta o humilde trabajadora de los campos. Se sintió como una niña enferma que busca refugio en el regazo de su madre para llorar. Podría enviar en busca de su hijo para que fuera educado en Avalon entre los sacerdotes y nunca se volvería a apartar del camino que le habían enseñado. Y así, cuando avistó Thor elevándose, verde e inconfundible, entre medias de las colinas, las lágrimas le corrieron por el rostro. Estaba volviendo al hogar, donde estaba su puesto y el de Vivian. Entraría en el anillo de piedras para rogar a la diosa que sus faltas pudieran ser remediadas, que le permitiera estar en el lugar del que la había alejado su propio orgullo y voluntad. Parecía que Thor estaba jugando con ella al escondite, ora visible, alzándose sobre las colinas, ora oculto entre colinas más bajas, o desapareciendo en la húmeda niebla. Pero, al fin, llegó a las orillas del lago donde había llegado tantos años antes acompañada por Vivian. Las grisáceas aguas, a la luz del declinante sol de la tarde, se extendían vacías ante ella.
Los cañaverales parecían oscuros y áridos contra el rojizo resplandor del cielo, y las orillas de la isla de los sacerdotes, ahora visibles, se destacaban en la niebla crepuscular. Pero nada alentaba, nada se movía en el agua, ni incluso cuando lanzó todo el corazón y la mente en un apasionado esfuerzo por alcanzar la isla sagrada, por convocar a la barca. 1 hora estuvo ahí, inmóvil. Luego la oscuridad se cerró y supo que había fracasado. No, la barca no iría a buscarla, ni aquella noche, ni nunca. Lo hubiera hecho por una sacerdotisa, por la elegida y protegida de Vivian, no por una fugitiva que había vivido en cortes seculares y hecho su voluntad durante 4 años. Anteriormente, en la época de su iniciación, había sido expulsada de Avalon para que intentara regresar por sus propios medios, y salió airosa de la prueba. No llamaría a la barca. Temía con toda el alma gritar la palabra del poder que la convocaría a través de las nieblas. No podía obligarla porque había perdido el derecho a ser llamada hija de Avalon. Según el agua iba decolorándose y los últimos rayos de luz solar se desvanecían en la bruma del ocaso, Morgana miraba pesarosamente desde la orilla. No se atrevía a llamar a la barca. Pero había otro camino hacia Avalon, rodeando el otro lado del lago, donde podía cruzar el pantano por el sendero oculto. Afligida por la soledad, comenzó a vadear la margen, guiando a la montura. La presencia del gran animal en la oscuridad, su resoplante respiración detrás de ella, suponían un ligero alivio. Si todo fallaba, podía pasar la noche en las orillas del lago. No sería la primera noche que permaneciera sola a la intemperie, y por la mañana encontraría el camino. Rememoró aquel solitario viaje, disfrazada, a la corte de Lot, muy al norte, hacía años. Se había ablandado con la buena vida y el lujo de la corte, pero podía volver a hacerlo si era necesario. Aunque había tanta quietud, ningún sonido de campanas proveniente de la isla de los sacerdotes, ningún cántico del convento, ningún grito de ave. Era como atravesar un país encantado. Morgana encontró el lugar que estaba buscando. Había anochecido. Cada matorral y cada árbol parecía adquirir una forma siniestra, convertirse en un ser extraño, un monstruo, un dragón. Empero, Morgana estaba recuperando los hábitos mentales que poseyera cuando vivía en Avalon. Nada había ahí que fuera a causarle daño, si ella no lo consideraba dañino. Emprendió el camino por el sendero oculto. La mitad del tiempo hubo de moverse entre las nieblas. De no hacerlo así, el sendero la llevaría al jardín de la cocina de los monjes. Se amonestó con firmeza para dejar de pensar en la creciente oscuridad y fijar la mente en el silencio meditativo, dirigiéndola hacia donde quería ir. Así caminó, como si con cada paso forjara un hechizo, trazando la danza espiral, como si el sendero ascendiera a Thor y el anillo de piedras. Avanzaba en silencio, los ojos entrecerrados, posando el pie con cuidado. Podía percibir ahora el frío en las nieblas que la circundaban.
Vivian no había creído que yacer con su hermano y darle un hijo fuera una gran maldad. Un hijo nacido de la estirpe real de Avalon, más regio aún que el propio Arturo. De haber dado a luz a un hijo de Lancelot, podría haberse criado en Avalon y ser educado para convertirse en un gran druida. ¿Qué sería ahora de su hijo? ¿Por qué había dejado a Gwydion en manos de Morgause? Morgana pensó: soy una madre desnaturalizada. Debería haber mandado a buscar a mi hijo. Mas no tenía ningún deseo de mirar a Arturo a la cara y hablarle de la existencia de su hijo. No quería que los clérigos y damas de la corte la miraran diciendo: esta es la mujer que alumbró un hijo delastado a la vieja y pagana usanza de las tribus que se pintan la cara, llevan cornamenta y corren con los ciervos como animales. El muchacho estaba bien donde estaba. La corte de Arturo no era lugar para él. ¿Y qué iba a hacer ella con un niño de 3 años corriendo tras sus talones? Y Arturo. Pero había ocasiones que pensaba en él y rememoraba noches en las que se lo habían llevado recién comido y despidiendo un dulce olor, en las que se había sentado sosteniéndole y cantando para él, sin pensar en nada, su cuerpo entero lleno de despreocupada felicidad. ¿Cuándo más había sido tan feliz? Solo una vez, pensó, el día en que Lancelot y yo yacimos al sol en Thor, cuando cazamos aves acuáticas junto a las orillas del lago. Y entonces, parpadeando, se dio cuenta que debería haber recorrido mayor distancia. Debería haber pasado las nieblas y estar en el sólido suelo de Avalon. Y ciertamente, las zonas pantanosas habían desaparecido. Había árboles a su alrededor. El sendero era firme bajo sus pies y no había llegado al jardín de la cocina de los sacerdotes, ni tampoco a los edificios. Estaría en el campo trasero de la casa de las doncellas, acercándose al huerto. Ahora debía pensar qué diría cuando la encontraran allí, qué palabras había de pronunciar para convencer a la gente de Avalon de que ella tenía derecho de estar ahí. ¿O no la tenía? De algún modo, la oscuridad pareció disminuir. Quizá la luna estaba elevándose. Solo faltaban 3 o 4 días para la luna llena. Por tanto, tendría luz suficiente para encontrar el camino. No se vería obligada a buscar mucho, ya que los árboles y la vegetación serían los mismos que cuando residía en Avalon y conocía los senderos paso a paso. Morgana se aferró a las bridas del caballo, súbitamente asustada ante la posibilidad de perderse en un lugar que había sido tan familiar para ella. No, ahora había más luz. Podría ver los árboles y los arbustos con bastante claridad. Pero, si la luna estaba elevándose, ¿por qué no la divisaba sobre la vegetación? Había errado el camino, volviendo atrás mientras avanzaba con los ojos semicerrados entre las nieblas y los mundos. Si pudiera encontrar algún hito familiar. No había nubes ahora. Podía ver el cielo, e incluso las nieblas se habían disipado, pero no le era posible distinguir ninguna estrella. ¿Era acaso que había estado demasiado tiempo alejada de tales cosas? No podía ver signo alguno de la luna, aunque ya debería llevar largo tiempo en el firmamento. Y entonces, como si un chorro de agua fría le corriese por la espalda, helando la sangre en sus venas, aquel día en que fue a buscar hierbas y raíces,
con intención de abortar al hijo que llevaba adentro, había vuelto a errar hacia aquel país encantado que no estaba ni en el mundo de Bretaña, ni en el secreto mundo al que fuera conducido Avalon por la magia de los druidas, ese mundo más antiguo y oscuro en el cual no había ni estrellas ni sol. Su corazón se desbocó y ella trató de controlarlo. Asió las bridas del caballo y se recostó en el cálido y sudoroso flanco del animal, sintiendo la solidez de sus músculos y sus huesos, escuchando los suaves resoplidos reales y nítidos bajo la mejilla. Seguramente, si se paraba un instante y trataba de recapacitar, encontraría el camino, pero el miedo la estaba dominando. No puedo volver a Avalon, no soy digna, no puedo encontrar el camino entre las nieblas. El día de la ordalía iniciática experimentó aquello durante un momento, pero apartó el miedo con firmeza. Pero entonces era más joven e inocente. No había traicionado a la diosa y a las secretas enseñanzas. Nunca había traicionado a la vida. Morgana luchó por controlar la creciente marea de pánico. El miedo era lo peor. El miedo la dejaba a la merced de cuantos infortunios llegaran. Incluso las bestias salvajes podían olfatear el miedo en el cuerpo y se presentarían para atacarla, mientras que huirían si mostraba valor. Era esa la razón por la que los hombres más valientes podían correr entre los ciervos con seguridad, en tanto no les olfatearan el miedo en la piel. Era por eso, se preguntó, por lo que se pintaban el cuerpo con el acre tinte azul, para cubrir el olor del miedo. Quizá los hombres y las mujeres verdaderamente audaces eran aquellos que evitaban imaginarse lo que podía ocurrir si las cosas salían mal. Nada había ahí que pudiera causarle daño, aunque se hubiese perdido y se encontrara en el país de las hadas. Ya antes había estado allí, pero la mujer que habló con ella no le produjo ningún daño ni amenaza. Eran incluso más antiguas que los druidas. Empero, sus vidas y proceder se regían también por las reglas de la diosa, e incluso podía ocurrir que una de ellas la guiase hasta el camino adecuado. Así pues, en cualquier caso, nada había de temer. Lo peor que podía sucederle ahora no era encontrar a nadie y pasar una noche solitaria entre los árboles. Ahora veía luces. ¿Eran las que solían arder en el patio de la casa de las doncellas? De ser así, pronto estaría en casa y, en caso contrario, podía preguntar por el camino a quien se encontrase. Si se había extraviado en la isla de los sacerdotes y se encontraba con uno de ellos, él podía temer hallarse frente a un hada. Se preguntó si, de vez en cuando, aquellas mujeres no irían a tentar a los sacerdotes. Era razonable que allí, en el relicario mismo de la diosa, algún sacerdote con más imaginación que los demás pudiera sentir el pulso del lugar, llegando a comprender que su vida estaba en contradicción con las fuerzas que allí alentaban. Si yo fuera la señora de Avalon, en las noches de la luna nueva, enviaría a las doncellas al claustro de los sacerdotes para demostrarles que no es posible burlarse o negar a la diosa, que son hombres, y las mujeres no son malignas invenciones de su demonio. La diosa los persuadiría, sí, en Beltane o el solsticio de verano, o harían aquellos locos sacerdotes que las doncellas se fueran creyendo las diablesas que iban a tentar a los fieles. Y por un momento le pareció oír la voz de Merlín: que todos los hombres sean libres para servir a Dios como gusten.
Incluso se preguntó uno que negaba la vida misma de la tierra. Mas sabía que Merlín habría respondido incluso ese. Ahora por entre los árboles distinguió claramente la silueta de una antorcha, una llama amarilla y azul, surgiendo de un largo palo. El resplandor le cegó los ojos durante un instante y, tras él, vio al hombre que sostenía la antorcha. Era bajo y moreno, ni sacerdote ni druida. Llevaba un taparrabos de piel de ciervo moteado y una especie de capa oscura sobre los hombros desnudos. Era como uno de los pequeños hombres de las tribus, aunque más alto. Tenía el pelo negro y largo, y en él una guirnalda de hojas de colores, hojas otoñales, mas aún no se habían secado, y de alguna forma aquello atemorizó a Morgana. Su voz era melosa y suave. Hablaba en un dialecto antiguo. Bienvenida, hermana. ¿Estás desorientada? Ven por aquí. Déjame llevar tu caballo. Conozco el camino. Ella pensó. Es como si me hubiera estado esperando. Morgana le siguió, aunque le parecía estar soñando. El suelo iba haciéndose más duro bajo sus pies, y esto le facilitaba el caminar. La luz de la antorcha disipaba las neblinosas tinieblas. Conducía el caballo, pero de vez en cuando se volvía hacia ella y sonreía. Luego alargó el brazo y la cogió de la mano, como si estuviese guiando a un niño pequeño. Tenía los dientes muy blancos y los ojos, negros al resplandor de la antorcha, eran alegres. Ahora se veían más luces en algún punto. No sabía cuándo. Él le había dado las riendas del caballo a otro. La llevó hasta un círculo de luces y, aunque no recordaba haber pasado junto a ninguna edificación ni cruzado puente alguno, se encontró en un gran salón donde había hombres y mujeres compartiendo un festín con guirnaldas sobre la cabeza. Algunos las llamaban hojas de otoño, pero también había mujeres con guirnaldas de tempranas flores primaverales y pequeños y pálidos madroños que se esconden bajo las hojas antes incluso de que las nieves se hayan ido. En alguna parte alguien tañía un arpa. El guía continuaba a su lado. La condujo hacia la gran mesa y allí, de alguna forma, sin sorprenderse, reconoció a la mujer que viera anteriormente, portando en el pelo una guirnalda de juncos entrelazados. Los oscuros ojos de la mujer parecían intemporales y sabios, como si pudiera leer y ver todas las cosas. El hombre dejó a Morgana en un banco y le puso un canguilón en la mano. Era de un metal que no conocía. El licor que contenía era suave y dulce. Sabía a turba y a brezo. Bebió con ansia y se dio cuenta de que había bebido con demasiada rapidez después de un prolongado ayuno, ya que sintió vértigo. Entonces recordó el viejo dicho: si vas al país de las hadas, nunca debes beber o comer de sus alimentos. Pero esa era solo una vieja creencia, nada más. A ella no le harían daño. ¿Qué lugar es este?, preguntó. Este es el castillo Chariot, y eres bienvenida aquí, Morgana, reina de Bretaña, respondió la señora. No, no soy reina. Mi madre fue reina suprema y yo soy duquesa de Cornwall, nada más. La señora sonrió. Es lo mismo. Estás fatigada y has viajado mucho.
Come y bebe, hermanita, y mañana alguien te guiará a donde quieras ir. Ahora es el momento del festín. Había frutas y pan, un pan oscuro y suave hecho con algún desconocido grano, pero tuvo la sensación de haberlo probado antes en alguna parte. Observó que el hombre que la había guiado llevaba brazaletes de oro en las muñecas que se enroscaban cual serpientes vivas. Se restregó los ojos, preguntándose si estaba soñando, y cuando volvió a mirar, solo vio un brazalete, o quizás un tatuaje, semejante al que llevaba Arturo desde que fuera entronizado. Otra vez, al mirarlo, a la intensa luz de las antorchas, le pareció distinguir la sombra de una cornamenta sobre su frente. La señora estaba coronada y engalanada con oro, mas de tanto en tanto parecía ser únicamente una corona de juncos. Tenía un collar de conchas en la garganta. Se hallaba sentada entre ellos y en alguna parte sonaba un arpa, una música más dulce incluso que la de las arpas de Avalon. Ya no se sentía cansada. La dulce bebida había eliminado de su mente la fatiga y el pesar. Después, alguien le puso un arpa en las manos y tocó y cantó. Jamás había sonado su voz tan suave, clara y dulce. Cayó en un sueño mientras tañía, en el cual le parecía que todas las caras que la rodeaban guardaban semejanza con alguien a quien había conocido en alguna parte. Era como si caminara por las orillas de una soleada isla y tocara un arpa de curioso arco. Luego hubo un momento en el cual se halló sentada en un gran patio empedrado y un sabio druida, con un extraño y largo atavío, le daba enseñanzas con compases y con un astrolabio, y se dejaban oír sonidos y canciones que podrían abrir una puerta cerrada y hacer danzar a un círculo de piedras. Y las aprendió todas, y fue coronada con una serpiente dorada en la frente. La señora dijo que ya era hora de ir a descansar. Al día siguiente, alguien la guiaría a ella y al caballo. Durmió aquella noche en una fría habitación decorada con hojas, o eran colgaduras que parecían cambiar y girar contando historias sobre todas las cosas que habían sucedido. Se vio a sí misma ondeando en un tapiz, con su arpa en la mano, con Gwydion en el regazo, y se vio junto a Lancelot. Él jugaba con su cabello y la cogía de la mano. Pensó que había algo que debía recordar. Por alguna razón debía estar enojada con él, mas no lograba recordar por qué. Cuando la señora dijo que esa noche era fiesta y debería quedarse un día o dos más para bailar con ellos, no se opuso. Hacía tanto tiempo, le parecía, que no había bailado ni se había divertido. Empero, cuando trató de determinar qué acontecimiento se celebraba, no fue capaz de hacerlo. Seguramente el equinoccio aún estaba por llegar y no podía ver el sol o la luna para calcularlo por sí misma como le habían enseñado. Le pusieron una guirnalda de flores en el pelo, brillantes flores de verano, pues, como la señora manifestó, ella no era una doncella sin experiencia. La noche carecía de estrellas y le preocupaba no poder ver la luna. ¿Cómo no había visto el sol durante el día? Habían transcurrido un día, dos o tres. De alguna forma, el tiempo no tenía importancia. Comía cuando estaba hambrienta, dormía donde se hallaba cuando se sentía cansada,
sola o en un lecho, suave como la hierba, con una de las doncellas de la señora. En una ocasión, para su sorpresa, la doncella sí se parecía un poco a Cuervo. Le rodeó el cuello con los brazos y la besó, y ella le devolvió los besos con naturalidad. Era como un sueño en el cual las cosas más extrañas parecen completamente posibles, y esto la sorprendía, solo un poco, aunque de alguna forma también carecía de importancia. Vivía en un sueño encantado. A veces se preguntaba qué había sido de su caballo, más cuando pensaba en seguir cabalgando. La señora le decía que aún no debía pensar en eso, que deseaban que permaneciese con ellos. Años más tarde, tratando de recordar cuánto le había acaecido en el castillo Chariot, le vino a la memoria haber estado en el regazo de la señora sin que le pareciera extraño que ella, una mujer adulta, estuviera sentado en el regazo de su madre y fuera mecida y besada como una criatura, aunque seguramente no había sido más que un sueño producido por aquel vino dulce y fuerte. Y, en ocasiones, tenía la sensación de que la señora era Vivian y se preguntaba, ¿he caído enferma? ¿Estoy postrada y con fiebre soñando todas estas cosas extrañas? Salía con las doncellas de la señora y buscaba con ella hierbas y raíces, sin que la estación determinara cuáles. Y, en la fiesta, ¿fue esa misma noche u otra? Danzó con música de arpa e interpretó música en las arpas para el baile, y la música que hacía sonaba melancólica y alegre al mismo tiempo. Una vez, mientras buscaba bayas y flores para las guirnaldas, tropezó con algo, con los blancos huesos de algún animal. Alrededor del cuello había un fragmento de cuero y en este un trozo de tela roja, parecida a la de la bolsa en la cual llevaba sus pertenencias cuando partió de Caerleón. ¿Qué le había pasado a su caballo? ¿Estaría a salvo en los establos? No había visto ningún establo en aquel prodigioso castillo, aunque supuso que se hallaría en alguna parte. Pero ya estaba bien de bailar, cantar, dejar que el tiempo transcurriera, encantada. En una ocasión, el hombre que la había llevado hasta ahí le sacó del círculo de los danzantes. Nunca llegó a saber su nombre. ¿Cómo, si no era capaz de ver ni el sol ni la luna, podían las mareas de la luna y el sol latir en ella con tal fuerza? Llevas una daga, dijo él. Debes quitártela. No puedo soportarla cerca de mí. Desanudó las correas de cuero con las que llevaba atada a la cintura y la tiró, sin preocuparse de dónde había caído. Entonces él se acercó, el negro pelo cayendo sobre el de ella. El sabor de su boca era suave, a bayas y a la fuerte bebida de brezo. La despojó del vestido. Se había acostumbrado al frío. No le importaba que hiciera frío sobre la hierba. Su cuerpo era cálido. Sus manos eran fuertes y ansiosas. Le dio la bienvenida con todo el cuerpo, con tanto anhelo como una virgen. Luego tuvo miedo. No quería quedarse embarazada. Había sufrido mucho cuando nació Gwydion. Podía morir al tener otro hijo. Mas, cuando iba a decirlo, él puso una mano con gentileza sobre sus labios y comprendió que podía leerle los pensamientos. No temas por eso, dulce dama. Las mareas no son propicias.
Este es el momento del placer y no de la maduración, dijo suavemente, y ella se entregó. Sí, una cornamenta sombreaba su frente, volvía a yacer con el astado. Fue como si las estrellas se esparcieran sobre el bosque a todo su alrededor. Eran meramente luciérnagas y bichos de luz. Un día, cuando paseaba por los bosques, acompañada por las doncellas, encontró un pozo, y al asomarse y mirar al fondo, vio el rostro de Vivian contemplándola desde el agua. El cabello le griseaba, destacándose en él mechones blancos, y tenía arrugas que nunca viera antes. Abrió los labios, parecía que la estaba llamando, y Morgana se preguntó: ¿cuánto tiempo llevo aquí? Seguramente he pasado aquí 4 o 5 días, y ya debo irme. La señora me prometió que alguien me guiaría hasta las proximidades de Avalon. Se dirigió hacia donde estaba la señora para decirle que debía irse, mas comenzaba a caer la noche. En verdad, al día siguiente habría tiempo. En otra ocasión, le pareció ver a Arturo en el agua. Sus ejércitos se estaban reuniendo. Ginebra parecía fatigada y un poco envejecida. Cogía a Lancelot de la mano mientras él se despedía y la besaba en los labios. Sí, pensó Morgana con amargura, con tales juegos le gusta divertirse. Ginebra podría desear que fuese así, tener todo su amor y devoción sin peligro de su honra. Sin embargo, le era fácil prescindir de ellos ahora. Y después, una noche se despertó sobresaltada al oír un estentório grito en alguna parte, y por un instante, como si se encontrara en Thor, en el centro del anillo de piedras, oyendo el terrorífico chillido que resonaba entre los mundos, algo que sólo había oído una vez desde que se hiciera mujer, aquella áspera y herrumbrosa voz enronquecida por el desuso, la voz de Cuervo, quien rompía el silencio únicamente cuando los dioses tenían un mensaje que no se atrevían a enviar con ningún otro. Ah, el Pendragón ha traicionado a Avalon. El dragón ha volado. El estandarte del dragón ya no ondeará más contra los guerreros sajones. Llora, llora si la señora se marcha de Avalon, porque seguramente no retornará nunca. Y un sonido de sollozos, de gemidos en la repentina oscuridad. Y silencio. Morgana se incorporó en la grisácea luz, la mente clara por primera vez desde que llegara a aquel lugar. He estado aquí demasiado tiempo, pensó. Ha llegado el invierno. Ahora debo partir. Ahora, antes de que termine el día. No, ni siquiera puedo decir eso. Aquí el sol nunca sale ni se pone. Debo irme ahora, de inmediato. Comprendió que debería buscar al caballo y luego, recordando, se dio cuenta de que su caballo había muerto hacía mucho tiempo en aquellos bosques. Con repentino estremecimiento se preguntó: ¿cuánto tiempo llevo aquí? Echó mano a su daga y recordó que la había tirado. Se ciñó las ropas que le parecieron estropeadas. No podía recordar haberlas lavado, pero no estaban muy sucias. De pronto se preguntó si se había vuelto loca. De hablar con la señora, volverá a rogarme que no me vaya. Morgana se recogió el cabello en trenzas. ¿Por qué se lo había dejado suelto? Ella, una mujer adulta.
y tomó el camino que, sabía, la llevaría a Avalon. Habla Morgana. Hasta el día de hoy no he sabido cuántas noches y días pasé en el país de las hadas. Aún ahora mi mente se confunde cuando intento contarlos, empeñándome en ello. Solo puedo concluir que fueron no menos de 5 ni más de 13. No sé cuánto tiempo pasó en el mundo exterior, ni en Avalon, mientras estuve ahí, porque la humanidad guarda mejor registro del tiempo que el pueblo de las hadas. No obstante, creo que transcurrieron unos 5 años, acaso, y esto me parece más cierto según envejezco. Lo que denominamos transcurso del tiempo ocurre solamente porque hemos adquirido el hábito, en lo más profundo de nuestro ser, de contar y medir cosas desde los dedos de un niño recién nacido hasta el alzarse y retornar del sol. Pensamos continuamente en cuántos días han de pasar para que el trigo madure, o para que nuestro hijo crezca en el vientre y nazca, o para que algún ansiado encuentro tenga lugar. Y todo esto lo comparamos con la vuelta del año y del sol. En el país de las hadas, nada supe del paso del tiempo y, por tanto, no transcurrió para mí. Pero cuando salí de aquel país, vi que algunas arrugas habían aparecido en el rostro de Ginebra y que la exquisita lozanía de Elaine había empezado a empañarse un poco. Pero mis manos eran las de siempre. Mi rostro carecía de arrugas, y aunque en nuestra familia las canas aparecen en el pelo con prontitud, a los 19 años Lancelot ya tenía algunas hebras grises. El mío continuaba negro como el ala de una corneja. He llegado a pensar que, desde que los druidas sustrajeron a Avalon del mundo del cálculo y las cuentas constantes, empezó a suceder allí también. El tiempo no fluye en Avalon como en el transcurrir de un sueño, no de forma similar a como hace en el país de las hadas. Empero, el tiempo real ha empezado a acumularse un poco. Vemos ahí el sol y la luna de la diosa, y registramos los ritos en el anillo de piedras, con lo que el tiempo nunca nos abandona por completo. Sin embargo, no corre parejo con el del resto del mundo, aunque se podría pensar que si el movimiento del sol y la luna son completamente conocidos, debería coincidir, mas no es así. En estos últimos años podía refugiarme durante un mes en Avalon, y al salir de ahí descubrir que en el exterior había transcurrido una estación entera. Con frecuencia, hacia el final de aquellos años, así lo hacía, porque me impacientaba ver lo que estaba ocurriendo en el mundo exterior, y cuando la gente reparó en que permanecía siempre joven, se confirmó en su creencia de que yo era un hada o una bruja. Pero eso ocurrió después, mucho después. Ahora estamos en el momento en que oí el terrorífico grito de cuervo que atravesó los espacios entre los mundos, alcanzando mi mente, aun cuando me hallaba en el intemporal sueño del país de las hadas, y me puse en camino, pero no hacia Avalon.